En 2014 se calculaba que 55 millones de mexicanos se encontraban en condiciones de pobreza. Dado que la cultura va más allá de las bellas artes y engloba toda la actividad del hombre, ¿se podría hablar de cultura de la pobreza? Acompáñenme a ahondar más en este tema. Cultura de la pobreza. Pobreza. Para Julio Volvinic, los términos de pobreza y pobre están asociados a un estado de necesidad y carencia. Dicha carencia se relaciona con lo necesario para el sustento de la vida. Por otro lado, la UNESCO señala que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Engloba las artes, las letras, los modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias, y ellos le dan al hombre la capacidad de reflexionar. La cultura también nos hace seres humanos racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores, efectuamos acciones y tomamos conciencia para expresarnos y actuamos para trascender. Somos deudores de una visión bastante elitista de la cultura, ¿no? O sea, se asume que la cultura es un bien que está en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, eh, si sabes quién es Picasso, eres culto, ¿no? Y Picasso está en los museos, o en su defecto en los libros. Es decir, se asume que la cultura son un conjunto de conocimientos y que en función de qué tan amplios son tus conocimientos eres culto. Esta visión es completamente errónea, ¿no? Es decir, la cultura es algo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? La cultura fundamentalmente tiene que ver con el cultivo de la dimensión humana. El cultivo de la dimensión humana pasa por muchos procesos, ¿no? No solo pasa por el arte o por digamos, el juego o la fiesta o lo que podemos llamar la civilización o nuestra capacidad de simbolizar. Es algo, digamos, a lo que estamos condenados, ¿no? Somos los seres humanos los únicos que producimos cultura. Y esto tiene que ver con esta capacidad que tenemos de cultivarnos a nosotros mismos, como si fuéramos exactamente un cultivo de algo, ¿no? Es decir, nos cultivamos. Si ustedes lo piensan de esta manera, todo lo que ustedes hacen cotidianamente es un cultivarse a sí mismos. Se cultivan de una manera, se construyen una identidad, ¿no? Una identidad cotidianamente, una identidad dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las instituciones, etc. Y además es una identidad que se mueve, no es una identidad esencialista, justamente porque es una construcción, se puede transformar. ¿Esto ustedes cómo lo pueden comprobar? Ustedes mismos pueden reflexionar sobre ustedes mismos, cómo eran de pequeños, tenían un cierto tipo de identidad, una identidad que pudo haber pasado en mi caso, no en el de ustedes, por ejemplo, no es muy honorable decirlo, pero puede pasar por el Chavo del Ocho, digamos, ¿no? Sin embargo, uno va creciendo y se va despojando de eso porque la identidad es algo maleable, no es una esencia, es algo que uno construye. Entonces, en ese sentido, la cultura es algo que está presente en todos lados, no depende ni de qué tan rico se es o qué tan pobre se es algo que está allí todo el tiempo. Claro que las condiciones sociales y económicas te obligan o te llevan a cultivarte de una u otra manera. Por ejemplo, alguien con múltiples recursos se puede cultivar de una manera muy específica y alguien con pocos recursos hace cosas para volver vivible su vida, para cultivar su identidad, se les critica, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que la situación económica y social puede determinar ciertas figuras del cultivo de la identidad, ciertas figuras culturales, pero sí creo que hay que tener primero, eso es lo primero, cuidado. La cultura no es algo que esté en un lugar y no es que nosotros le llevemos cultura a la gente, ¿no? Este asunto muy universitario de vamos a llevarle cultura. ¿Y qué es cultura? ¿Llevarle a una biblioteca? No, claro que no. Es decir, más bien nuestra tarea es detectar cuáles son sus cultivos de identidad, cuál es su lógica cultural. ¿Qué es cultura de la pobreza? Es un modo de vida que pasa de generación en generación, en el cual se expande y reproduce el ciclo de la pobreza. Esto se logra desarrollando mecanismos negativos que tienden a perpetuarse,
principalmente en la visión del mundo, aspiraciones y carácter. Además, traspasa barreras regionales, nacionales, rurales y urbanas. El término no incluye a los pueblos primitivos, cuyo retraso es el resultado de un aislamiento, ni tampoco incluye a la clase trabajadora, que varía mucho en cuanto a situación económica. La cultura de la pobreza solo tendría aplicación a la gente que está en el fondo mismo de la escala socioeconómica y debe distinguirse del empobrecimiento, ya que no todos los pobres viven y desarrollan necesariamente este modo de vida. Para entender a los pobres, es necesario vivir con ellos, aprender su lengua y costumbres e identificarse con sus modos de participación. Desgraciadamente, en muchas de las naciones subdesarrolladas, la sociedad generalmente posee poco conocimiento de los mismos, ya que la naturaleza jerárquica inhibe la comunicación entre clases sociales. El concepto es más de lo que la propia definición plantea. Es algo tan sólido y fundado que persiste en las familias generacionalmente a través de la educación en el hogar, algo que se mezcla y que define al grosso de las comunidades y que es una de las causas principales del estancamiento de las clases más bajas dentro de una sociedad capitalista. Características. Para Oscar Lewis, la pobreza no solo es un estado de privación económico o ausencia de algo, sino también un sistema persistente, por lo que propone un conjunto de características demográficas y económicas que se conjugan con rasgos de comportamiento, permitiéndole definir este tipo de cultura. Estos rasgos y características son: pero, ¿y qué pasa con la cultura de la pobreza y el bienestar social? El historiador y académico de la UNAM, Isaac García Venegas, nos hablará un poco de esto. Bueno, yo creo, en primer lugar, que son dos categorías muy distintas, ¿no? El bienestar social, el concepto, es algo que normalmente lo veíamos de la mano de la responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado era responsable de proveer el bienestar generalizado, ¿no? Hubo una época en que el Estado intentó hacer eso, ¿no? Es decir, educación gratuita, salud, todo este tipo de cosas. Desde gobierno priista de mediados del siglo XX, digamos, ¿no? Ellos daban, ¿no? El problema es que viene un proceso de retiro del Estado, de achicamiento del Estado, como se dice, y en ese achicamiento del Estado, justamente el Estado está renunciando a sus responsabilidades. Y digamos que dentro de esas responsabilidades, al renunciar a eso, está dejando en esa entidad sumamente extraña, incomprensible, llamada mercado, la responsabilidad de dar el bienestar. Y esto es una visión bastante falaz, porque si uno historia al propio mercado, y particularmente al mercado capitalista, en él no está el bienestar, en él está la desigualdad, como elemento fundamental de su propio funcionamiento. No hay ningún Estado capitalista que se haya planteado en su vida, en su existencia, la igualdad, más que como discurso. O sea, como discurso sí estamos llenos de que si todo está bien, etcétera, pero en términos concretos y reales, el funcionamiento del Estado neoliberal depende de la desigualdad y de que no haya bienestar, o que el bienestar sea solamente una promesa para muchos y una realidad para muy pocos, ¿no? Entonces, esa es una categoría como muy concreta. Ahora, frente a eso, me parece que no puede de ninguna manera
tildarse a la cultura de la pobreza como responsable de no poder llegar a un bienestar. No es responsable, no es un problema de la cultura de la pobreza, no es un problema de la pobreza, es un problema del sistema, es un problema estructural. Que justamente el sistema lo que está creando es una ficción, es un problema del sistema, no es un problema de la gente. Entonces, son categorías distintas. La cultura de la pobreza, desde donde yo la veo, es justamente que te permite sobrevivir y cultivar tu identidad en la escasez. Eso no tiene nada que ver con una estructura que lo que está haciendo es justamente generar desigualdades. Desde esta pobreza, desde esta cultura de la pobreza, no se puede pensar un desarrollo o un bienestar social. Pero tampoco desde el Estado y desde el proyecto neoliberal o capitalista se puede pensar en un bienestar. No está en su esencia. Cuando la gente analiza el Estado y la realidad nacional e internacional en función de los datos de pobreza y dice, es que hay algo mal, esto está muy mal, y el Estado o el proyecto capitalista neoliberal ha fracasado, están haciendo análisis muy malos. Entre mayor cantidad de pobres, mayor índice de éxito del capitalismo. Es exactamente al revés. Es decir, cuando el capitalismo tiene un ejército enorme de dónde escoger de mano de obra barata, que se puede vender por cualquier sueldo, que puede hacer lo que sea por obtener un ingreso mínimo, es un índice de su éxito, no es un índice de su fracaso. Entonces, me parece que son como categorías de análisis muy distintas. Y hay un riesgo en esas categorías de análisis, porque no se le puede imputar a la cultura de la pobreza la responsabilidad del bienestar. En cambio, el bienestar sí tendría que ser una categoría que nos permita pensar que el bienestar debe ser generalizado. Es decir, todos tienen derecho a tener un trabajo, todos tienen derecho a tener una casa, todos tienen derecho a tener hijos, todos tienen derecho a tener vestimenta, todos tienen derecho a tener alimento, todos deben tener derecho a tener educación y todos, sobre todo, tienen derecho a disfrutar la vida, no vivirla como la vivimos, en una esquizofrenia triste de que siempre, nunca nos alcanza y siempre tenemos que preocuparnos por otras cosas. Entonces, eso es el bienestar, ¿no? Cuando eso se logre, regresando a mi planteamiento en torno a la cultura, si eso se lograra y si eso estuviera en la agenda del propio capitalismo, sucedería que la cultura cambiaría. ¿Por qué? Porque ya no estarías cultivando tu identidad frente a la escasez, estarías cultivando tu identidad frente a la abundancia. Y eso da un resultado muy distinto. El reto para el trabajador social es llegar a un punto en el que comprenda que el proceso por el que pasan estas personas no es una elección propia, pero les ha brindado un sentido de pertenencia y en él han encontrado un bienestar, que les ayude a sobrevivir a una sociedad que los ha marginado y que se ha encargado de hacerlos sentir como extranjeros en su propio país. Su quehacer tiene dos aristas. Por una parte, el trabajador social debe trabajar con la población que se ha encargado de excluir a aquellos que no tienen un espacio dentro de su sistema. Pero sin duda, el reto más fuerte a lograr es concientizar a aquella población que está dentro de esta subcultura, hacerle ver, sin forzar su cambio, que existen posibilidades, oportunidades de trascender, salir de ese estatus y espacio marginado que han seguido como un patrón cultural, como red de apoyo y de supervivencia. Transformar o reconstruir esta red, pero con una visión diferente que les permita incorporarse a la sociedad. Si entendemos que hablar de cultura es hablar de costumbres y de cotidianidad, comprenderemos que este proceso es una reconstrucción que será bastante larga, pero a la vez muy enriquecedora, ya que la cultura de la pobreza tiene algo positivo, y esto es el sentido de pertenencia y el apoyo entre pares que existe dentro de esta población. Esta cualidad debe reincorporarse a la sociedad, que es sumamente capitalista e individualista, por un bienestar para todos.